¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hemos llegado al repaso de la lección de la escuela sabática, la lección número 13 con el título ¿Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios? De la lección de este trimestre que lleva como título también ¿Cómo interpretar la Biblia? Realmente esta es una lección, la lección última de este trimestre, donde hemos podido conocer la revelación, la inspiración y la iluminación de la manera como Dios nos ha podido dar su santa palabra. Antes de comenzar este estudio vamos a hacer una plegaria de oración y vamos a orar en esta oportunidad. Querido Padre, queremos agradecerte de todo corazón por habernos dado esta hermosa lección acerca de la Biblia, de cómo interpretarla de manera correcta. Realmente nuestra vida no será la misma porque tú, Señor, harás ese cambio, esa transformación en nuestra vida cada día. Y queremos aprender más de ti en esta oportunidad. Enséñanos, te lo pido confiando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el ciclo del aprendizaje. Vamos a ver con el ciclo del aprendizaje. Él motiva, él explora, aplica y crea. Vamos a primer lugar ver el versículo de memoria. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dios quiere acción. Más que teoría, quiere acción. Vamos al motiva. ¿Qué debo ser? Buenos frutos. Un sacerdote católico en Bélgica hace años reprendía a una joven y a su hermano por leer la Biblia. Señor, replicó ella, hace poco tiempo mi hermano era un holgazán, pendenciero y borracho. Desde que empezó a leer la Biblia trabaja con solicitud y no va a las tabernas ni juega las cartas y da el jornal a nuestra anciana madre y la vida en nuestro hogar ahora es dulce y deliciosa. ¿Cómo, pues, Señor, que un libro que según usted no se puede leer trae tan buenos frutos? Eso fue lo que no pudo responder el sacerdote. La Biblia tiene un poder extraordinario para transformar la vida de las personas. El repaso de la lección lo hemos dividido en tres partes fundamentales. En primer lugar veremos la palabra viva de Dios y el Espíritu Santo. Y vamos a leer dos pasajes claves para entender este mensaje. Filipenses 2:12 al 16 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Filipenses 2:12 al 16. San Juan 16:8 al 13 dice, y cuando venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. San Juan 16:8 al 13. Vamos a desarrollar la lección de esta manera. ¿Qué es la palabra viva de Dios? ¿Es la Santa Biblia o también llamada la Santa Escritura? Dios nos dio su revelación y hoy nos toca estudiar de manera cuidadosa usando el mejor método de estudio. Para que suceda esto tenemos que poner en práctica lo que aprendemos al estudiar la Biblia cada día. Sin embargo, lo más importante no solo es que podamos adquirir conocimiento y que dominemos la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios pueda dominarnos al punto de cambiar nuestra vida y nuestra forma de pensar. Pablo nos invita a obedecer la palabra de Dios y eso tiene que ver con la aplicación de lo aprendido. Santiago nos dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica.
El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndola, recibirá bendición al practicarla. Santiago 1, 22 al 25. Versión NBI, nueva versión internacional. Elena G. White dice algo muy interesante. Semejante transformación de carácter como la observada en la vida de Juan es siempre resultado de la comunión con Cristo. Puede existir defectos notables en el carácter de una persona, pero cuando llega a ser un verdadero discípulo de Cristo, el poder de la gracia divina le transforma y le santifica, contemplando como por un espejo la gloria del Señor, es transformado de gloria en gloria hasta que llega a asemejarse a aquel a quien adora. Los Hechos de los Apóstoles, la página 446. ¿Cómo olvidarnos de Juan? Si fue considerado el hijo del trueno, Juan era de aquellos que no soportaban nada ni a nadie, pero el hecho de permanecer con Cristo y mirarlo cada día, observar su carácter, y llegó a transformarse en el discípulo amado de Jesús, con un carácter dulce y con un carácter muy amable. La Biblia tiene un poder extraordinario, queridos amigos, para transformar la vida de las personas que leen, oyen y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, según Apocalipsis 1:3. Vamos a pasar ahora sí, ¿quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la divinidad, según Mateo 28:19. Tiene características de una persona. ¿Por qué? Porque tiene mente, dice en 1 Corintios 2:11, ¿quién conocerá las cosas de Dios? El Espíritu Santo tiene una mente. Razona en Hechos 20:28, dice que razona, le ha parecido bien. Ama y llora, según Romanos 15:30, por el amor del Espíritu, y en Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo llora, se entristece cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. También tiene voluntad propia. Qué interesante, ¿verdad? Tiene voluntad propia, depende de sí mismo, y a unos le concede más dones, más privilegios, más bendiciones, y a otros les concede de acuerdo a su capacidad. Y justamente tiene que ver con la voluntad propia. Y no solamente eso, sino que también tiene que ver que él razona, es decir, él tiene razonamiento, tiene mente, ama, llora, tiene voluntad propia y es consolador. No te olvides, es consolador. En Romanos 8:27, en San Juan 16:8 dice, Él os consolará, Él hará entender la verdad. Entonces es un maestro, es un consolador, es un maestro que nos guía, que nos orienta. El Espíritu Santo es una persona divina que nos da sabiduría para entender la Santa Biblia. Así es que, amigo, yo te invito en esta oportunidad para que tú busques de todo tu corazón al Espíritu Santo y puedas también de esa manera entender la palabra de Dios y entender su voluntad. Y cuán importante justamente saber esto, ¿verdad? Que necesitamos nosotros poner en práctica lo que estudiamos, lo que aprendemos. Y justamente el Espíritu Santo, además, nosotros como seres humanos tenemos que entender que somos pecadores, tendemos a oponernos a la verdad de Dios, y librados a nuestras propias maquinaciones, no obedeceríamos solos la palabra de Dios, porque nosotros hay una lucha permanente entre el querer hacer lo bueno y querer hacer lo malo. Y tenemos una naturaleza pecaminosa que gusta desobedecer a Dios, que gusta justamente no querer seguir la verdad de Dios. Sin embargo, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, habrá confianza, amor en la respuesta a su palabra, y solo mediante el Espíritu Santo de verdad, en realidad, es el que produce en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. A veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo ser diferente? Necesitamos
pedir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Elena G. White dice algo interesante: nadie puede explicar la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo, pero cuando reciban la palabra de Dios con un corazón humilde y dócil, los ángeles de Dios estarán a su lado para impresionarlos con las evidencias de la verdad. Mensajes Selectos, tomo 1, la página 49. Vamos a avanzar nuestro estudio y vamos a llegar al punto número 2 del Explora. Jesús, nuestro ejemplo, versus las Escrituras. Y vamos a leer dos pasajes claves que nos van a ayudar a entender. Lucas 4, 4, 8, 10 al 12 dice: Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Queridos amigos, encontramos aquí 3 veces Jesús repitiendo: escrito está, escrito está, escrito está. Y por último en el 12 dice: dicho está, otra vez repite Jesús. Muy bien. En Lucas 4, 43, 44 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué poderoso mensaje de Jesús. Y cómo poder nosotros entender esta aparente contradicción. Vamos a ver en el repaso y vamos a entender justamente esto. Jesús, nuestro ejemplo. No tenemos otro ejemplo más claro que de Jesús, quien fue enviado por su Padre. Él conocía todas las Escrituras y estuvo dispuesto a seguir la palabra escrita de Dios y a cumplirla, puesto que Él reveló y comunicó su palabra a través de los profetas. Jesús, cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, Jesús venció a Satanás por medio de las Escrituras. Acuérdate que Él dijo, cuando Él dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Porque Él estaba muy familiarizado con la palabra escrita de Dios y podía citarla de memoria. Esta práctica de aprendizaje de la Biblia es una de las más antiguas para poder grabar en nuestro corazón su palabra. Él repitió 3 veces la palabra de Dios en cada tentación y como consecuencia Satanás fue derrotado. Nosotros también entonces podemos derrotar a Satanás repitiendo la promesa de Dios, la palabra de Dios. Moisés nos dice algo interesante: graba en tu corazón estas palabras que yo te he dicho, incúlcaselas a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantas. Átalos a tu muñeca como un signo, llévalas en tu frente como una señal. Qué tremendo mensaje realmente. Aquí encontramos cómo es que Moisés nos está invitando para que nosotros podamos tener presente la palabra de Dios viva en nuestra vida diaria. Oseas repitió algo muy importante: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, y yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio, por haber olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4, 6. Mientras más descubrimos y estudiamos la palabra de Dios, no seremos engañados fácilmente por el diablo. El enemigo mezcla la verdad con la mentira. Satanás es bien astuto, queridos amigos. Satanás justamente mezcla la verdad con la mentira. Satanás justamente en el principio le dijo a Eva: con que Dios te ha dicho que no comas de todos los frutos. Mentiroso. Dios no había dicho que no coma de todos los árboles del fruto. Simplemente dijo que no coma del árbol que está en medio del huerto. Es nuestro deber descubrir el error, al igual que Jesús, basándonos en su palabra. Tenemos que conocer e interpretar la Biblia de manera clara y sabia. Eso lograremos si conocemos y estudiamos diariamente la palabra de Dios, pidiendo la dirección e iluminación del Espíritu Santo. Jesús versus las Escrituras. Muchas personas creen que Jesús contradijo las Escrituras de manera específica lo que se dijo en el Antiguo Testamento.
Algunos piensan que en los dichos de Jesús estuvo por encima de las palabras de la Biblia. Jesús dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, en Mateo 5, 43, 44, comparar con Mateo 5, 21 y 22, 27, 28, 33, 34, 38 y 39. Cuando dijo estas palabras en el Sermón del Monte, Jesús no vino a abolir la ley de Dios ni a contradecir la Biblia, sino vino a darle el verdadero significado que los hombres no habíamos entendido. Es decir, Jesús vino a profundizar. Jesús vino justamente a profundizar, queridos amigos, el significado de las declaraciones del Antiguo Testamento. Muchos piensan que Jesús ha venido a contradecir, ¿verdad? Y justamente Jesús no vino a contradecir, ni mucho menos a poder enseñar cosas contradictorias, sino que nosotros, al interpretar mal la Biblia, entonces nos dejamos guiar por nuestro corazón, y recordemos que este corazón es engañoso. Jesús, cuando dijo en las palabras del Sermón del Monte, Jesús no vino a abolir la ley de Dios ni a contradecir la Biblia. Él vino a darle el verdadero significado que los hombres habíamos entendido. No habíamos entendido bien. Es decir, Jesús vino a profundizar el significado de las declaraciones del Antiguo Testamento al señalarnos las intenciones originales de Dios. Utilizar la autoridad de Jesús para descalificar la Santa Biblia como partes no inspirados, esto puede ser una crítica más engañosa a las Escrituras. Lejos de debilitar las Escrituras, Jesús defendió como una guía confiable. No se olvide, querido amigo, Jesús vino a defender lo que estaba escrito en su palabra. Jesús concluye diciendo en el Sermón del Monte, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¡Qué tremendo mensaje! Jesús ha venido a cumplir lo que su Padre le había ordenado. Y sigue diciendo, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Cristo declaró las verdades del Antiguo Testamento son tan valiosas como las del Nuevo Testamento. Queridos amigos, realmente es importante descubrir en esta oportunidad este mensaje que tenemos, que Dios nos ha dado para nosotros. Muy bien, vamos a pasar a la parte final, momentos de tranquilidad, la memorización de las Escrituras y el canto. Vamos a leer 3 pasajes claves. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmos 5, del 1 al 3. Deuteronomio 6, 7, 9 dice, diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y atarás como una señal a tu mano y serás por insignia entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, 7 y 9. Y en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo entender la palabra de Dios? ¿Cuáles son los mejores momentos para estudiar la Biblia? David dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. Salmos 63:1. El mejor momento para consagrar nuestra vida a Dios es la primera hora de cada mañana. Jesús dedicaba la madrugada para buscar a su Padre en oración, según Marcos 1:35. Es decir, en la madrugada podremos encontrar silencio y quietud para meditar. El salmista David nos dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Salmos 37:7. Vivimos en un mundo agitado de estrés y ansiedad. Sin embargo, podemos encontrar quietud, paz, consuelo y fortaleza en este tiempo.
No debemos permitir que las perplejidades o dificultades de la vida nos lleven al punto de olvidar de consagrarnos a Dios cada mañana y para escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. ¿Cómo podremos escuchar la voz del Espíritu Santo si no hacemos un alto para escuchar su voz? Solo en el momento especial que pasamos a solas con Dios, en la lectura de su palabra y en la comunicación de la oración, está la fuente de nuestra vida espiritual. Podremos ver el ejemplo de dos enamorados. Ellos dedican tiempo para encontrarse, para disfrutar de la presencia de ellos, estar a solas, dedican mucho tiempo, ¿verdad? Ellos no quieren que nadie interrumpa esa relación hermosa de conocerse mutuamente. De la misma manera, nosotros debemos buscar a Dios como nuestro Salvador, Redentor y Sustentador, quien murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna si creemos en Él de todo corazón. También en el día debemos seguir permaneciendo en Él, dispuestos para hacer su voluntad. ¿Qué hacer para memorizar la palabra de Dios? Tenemos que dedicar pequeños intervalos de 10 minutos para memorizar la palabra de Dios en el día. Es decir, no puedes dedicar 1 hora, 2 horas para memorizar, no, dedica intervalos de 10 minutos. Segundo lugar, escribir el texto en una hoja y colocarlo en el lugar más visible justamente de la casa. Puedes tú de repente diagramar, imprimir ese pasaje del versículo de memoria que tú quieras aprender y coloca en un lugar vistoso. Tercer lugar, escribir pequeños trozos de la Biblia y llevarlos contigo a donde vayas. Estas recomendaciones los dio Dios a su pueblo, ¿sí? En Deuteronomio 6:7 dice, las repetirás a tus hijos cuando estés en tu casa, ¿no? Al despertar, al dormir. Miren qué hermoso mensaje. La memorización es importante para que nosotros podamos grabar en nuestro corazón su palabra. Esta es una buena técnica para aprender la Biblia. ¿Cómo alabar a Dios y reconocer su protección y cuidado? Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dios nos llama a alabarle con melodías sencillas, pero que armonicen con las escrituras. A su vez podemos memorizar textos haciendo el uso de la alabanza. La música debe ser muy espiritual, libre de la música no cristiana, cuidar el tono, armonía dedicada a promocionar el pecado. Por más letra hermosa que tenga, diferenciemos la música para Dios y la música dedicada para el diablo. La música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales. En nuestros cánticos de alabanza deberíamos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. ¡Qué lindo! Si es momento de cantar, canta. Si es momento de alabar, alaba a Dios. Si tú estás triste, alaba a Dios. Vas a ver que hasta tu corazón va a estar feliz, contento, alegre, porque necesitas alabar el nombre de Dios. Y vamos a terminar esta meditación leyendo justamente esta cita especial que dice, escrito está. El ojo natural no puede nunca contemplar la gracia y la belleza de Cristo. La iluminación interior, obra del Espíritu Santo que revela el alma, su real potencia, su condición desesperada, desprovista de la misericordia y el perdón que cargó con el pecado de la total suficiencia de Cristo, es lo único que puede capacitar al hombre para discernir la infinita misericordia e inconmensurable amor, la benevolencia y la gloria de Jesús. Hay otra cita también dice, habría que aprender de memoria algunas porciones de la Biblia, incluso capítulos enteros para repetirlos cuando Satanás aparece con sus tentaciones. Cuando Satanás trata de conducir la mente para que piense en cosas terrenas y sensuales, la forma más eficaz de resistirlo es decir, escrito está. Muy bien, queridos amigos, hemos llegado a la parte final, el qué debo sentir. ¿Qué actitud debo experimentar al saber que la palabra viva de Dios se entiende gracias al Espíritu Santo? Debemos dar gratitud a Dios por darnos nuestro guía para interpretar mejor la Biblia. ¿Qué actitud debo sentir en mi vida al conocer que Jesús vino a esta tierra para darnos el verdadero significado de su palabra? Fortaleza para seguir el correcto significado de la Santa Biblia. ¿Qué actitud debo sentir en mi vida al saber que Jesús pide meditación, memorización y alabanza para aprender su santa palabra?
gozo para encontrarme muy de mañana, memorizar su palabra por medio de la alabanza a Dios. ¿Y qué debo hacer? ¿Cuál es nuestra tarea? Aplicar cada día lo que aprendemos de su santa palabra, compartiendo justamente el mensaje de salvación y ayudando a los demás. Si hasta aquí tal vez no hemos podido ayudar a los demás, debemos hacerlo de todo corazón. Continuemos también dando los estudios bíblicos a nuestros amigos y familiares por medio de llamadas y videollamadas. Esta lección de este trimestre fue realmente extraordinario. Hemos podido ver cómo Jesús ha sido nuestro Maestro y nos ha guiado para entender mejor su palabra. Nos ha podido mostrar su obra de creación. Nos ha mostrado cómo a través de la Biblia que el mensaje principal es la salvación del ser humano. Nosotros necesitamos hoy entregar nuestro corazón a Él y poder vivir de acuerdo a su voluntad. Si todavía no has entregado tu corazón a Dios, ¿qué estás esperando? Entrega tu vida a Jesús, lee la Biblia y te invito también para que tú puedas conversar con Jesús como un amigo. Cuéntale a Dios tus alegrías, tus tristezas, tus luchas, tus desilusiones, tus pecados, que Él está dispuesto a perdonarte. Que Dios te bendiga, querido amigo, que Dios te fortalezca mucho y que Dios pueda ser tu sanador si estás enfermo. Vamos a clamar a Dios con una oración para terminar. Gracias, querido Padre, por haber estudiado tu santa palabra. Fue realmente extraordinario conocer este mensaje oportuno para poder entender claramente el mensaje que tú tienes para nosotros y para no centrarnos y divagar en pequeñas cuestiones que nada tienen que ver con nuestra salvación. Padre, gracias porque nos amas, porque un día enviaste a tu Hijo Jesús para salvarnos. Hoy te entregamos nuestro corazón, querido Jesús, para que tú, Señor, nos transformes y nos ayudes a ser semejante a ti cada día. Perdona nuestros pecados y danos tu paz. Una bendición especial para todos mis amigos. Te lo pido confiando en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo. Nos vemos la siguiente semana con una nueva lección para nosotros. Muchas bendiciones para ti y tu familia.